Muchas gracias a todas y todos los asistentes, pues para siempre es un privilegio pues estar con personas pues que sienten algún tipo de interés pues en escucharlo a uno, ¿no? Como bien ha comentado Margot, hoy vamos a hablar sobre las distintas tendencias que existen en inteligencia de negocios o en análisis de negocios, pues aplicada a la gestión HSE, ¿no? A la seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente. En este sentido, como comentaba Margot, yo siempre, bueno, este, este webinar es o debería ser eminentemente práctico, pero la práctica sobre algo que uno a lo mejor llega a desconocer, pues se hace tedioso. Entonces me voy a dedicar, si me lo permiten, unos 20 minutos o 30 minutos a explicar lo que sería, pues, sobre qué elementos vamos a ir contextualizando la presentación del día de hoy, ¿vale? Porque cuando se habla de Business Intelligence o Business Analyst, también hay gente que habla pues sobre la Big Data y todo este mundo del espacio cibernético de la información, pues se representa y de hecho hay mucha terminología, muchos ejemplos ligados al negocio, en tanto como lo conocemos de sostenibilidad, pues de temas económicos, ¿no? Económicos financieros, generalmente. En este caso, pues nosotros hemos planteado pues que entendiendo el negocio como garantizar la seguridad salud ocupacional de los distintos colaboradores, además de la mitigación de los impactos negativos que vamos a tener como desempeño o desarrollo de nuestras actividades en el entorno en el que nos movemos, pues efectivamente ese negocio, ese conjunto de elementos que queremos conseguir, pues nos va a permitir en el sistema de información, pues trabajar en la información, ¿vale? Esto a día de hoy, pues es bastante habitual escucharlo en distintos medios, ¿no? De hecho, cuando recientemente hemos pasado por las elecciones estadounidenses, donde nos machacaban literalmente con millones de datos sobre los tweets, qué información se estaba manejando, qué no, etcétera, y se hacía análisis de esa información con distintos algoritmos pues, para visualizar las distintas tendencias, donde venía quién estaba retituando qué hashtag, qué información, etcétera. Pues evidentemente nos movemos en un entorno donde hay tantísima información que se puede generar un conjunto de ruido y tenemos que ir aplicando metodologías que en realidad no son nuevas, ya llevamos muchos años con este tipo de metodologías o ciencias, pues para poder establecer todo ese conjunto de información. Lo que sí es verdad que en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional tenemos, y la gestión ambiental, tenemos algunos hándicaps que efectivamente nos establecen un lastre sobre la toma de decisiones, ¿vale? En este caso, pues habitualmente estamos trabajando pues en terreno, tenemos poco tiempo, tenemos que estar analizando situaciones del presente, pero teniendo en cuenta muchas variables que no tienen necesariamente que ser propias de seguridad y salud, puede ser cualquier tipo de operación, logística, medio ambiente, aspectos climáticos, etcétera, que tenemos que ir considerando. A partir de ahí, pues, como buenamente se puede, pues se han ido estableciendo distintas herramientas, pues la información que viene de las distintas mutuales con respecto a información, otra que viene de los distintos RPs, otra información que yo acumulo y acumulo en millones de gigas de Excel, con suerte, o papeles que luego paso a Excel, etcétera, ¿no? O WhatsApp también utilizamos, o herramientas un poco más de información o colaborativas, como puede ser Teams, hacemos videoconferencias, levantamos actas, en definitiva vamos a ir dejando con respecto a nuestro trabajo, pues millones de migas de pan de información que luego vamos a tener que ir recogiendo pues para la toma de decisiones, ¿no? Evidentemente,
el conjunto de información que nos vamos levantando, pues supone un esfuerzo pues bastante grande. En este sentido, ¿qué se entiende por inteligencia de negocio? Bueno, básicamente, y con dos conceptos muy claros, es usar los datos de ayer y de hoy para tomar decisiones mejores en el mañana, ¿vale? O teniendo en cuenta el BI como una factoría de información. Son conceptos, procesos y herramientas que permiten obtener información para dar soporte a la toma de decisiones, ¿vale? De manera que podríamos llegar a tener un conjunto de información con distintas herramientas pues para la toma de decisiones, siempre con el aspecto de la toma de decisiones, ¿vale? Y aquí yo quiero establecer pues una pauta de qué entendemos por toma de decisiones, ¿vale? Porque también es importante tener en cuenta este concepto que luego vamos a ir desplegando en el resto de la sesión, ¿vale? Al final, no deja de ser otro proceso más que tenemos que contemplar y es un proceso mediante el cual las distintas personas, gerentes, subgerentes, jefes, asesores de prevención de riesgo, prevencionistas, como queramos llamarlo, incluso los propios trabajadores o trabajadoras de un área, pues van a responder a las distintas oportunidades y amenazas que se van presentando en el entorno en el que se mueven, ¿no? En el cual van analizando las distintas opciones y tomando determinaciones o decisiones relativas con las metas y líneas de acción organizacionales, ¿no? Las buenas decisiones, en este caso, conforme a los datos que tenemos, pues llevarían a la consecución de esas metas o líneas estratégicas y en el caso de que fallemos o no estemos acertados en esa toma de decisiones, pues van a afectar negativamente en el desempeño. En este caso, pues el desempeño o los resultados de aquellos elementos que queremos tener, ¿no? Pues los grandes índices que tenemos que perseguir, pues accidentabilidad, gravedad, frecuencia, etcétera, ¿no? Que es básicamente lo que podríamos llegar a considerar como las grandes líneas que querríamos conseguir, ¿vale? Entonces, la toma de decisiones es importante. Hemos visto que hay una problemática dada, hay un concepto que es el Business Intelligence, que es un conjunto de metodologías y herramientas que me permite tomar decisiones. Y tomar decisiones, pues supone tomar esa información y expresarla en líneas de acción, ¿vale? En este caso, cuando hablamos del BI, tenemos que tener en cuenta que partimos de dos grandes bloques. Esto es muy resumido, ¿no? Pero simplemente me va a permitir fundamentar luego los casos prácticos. Hay un modelo descriptivo en el cual nosotros simplemente tomamos la información del ayer y de hoy, como estábamos comentando antes, por ejemplo, número de incidentes ocurridos por una causa superficial, ¿no? O por un área, o por edad, lo que sea, ¿vale? Eso son cosas, son hechos que han ido sucediendo con respecto al tiempo. Son cosas tangibles que yo he contabilizado y he ido computerizando, ¿no? Un número de acciones realizadas de mi programa de control operacional en tal lugar, realizado por tal persona y con esta línea de mantenimiento. Pues eso es un conjunto de datos que me describe la situación. Y luego vamos a ir estableciendo modelos predictivos que me van a permitir pues otear el horizonte y decir, oye, pues resulta que conforme yo estoy haciendo sesiones de capacitación, estas sesiones de capacitación, inducción son cada vez más eficientes, cada vez los usuarios me valoran mejor las actividades, estoy haciendo sesiones de liderazgo visible que son tangibles y que la gente está viendo que efectivamente hay un índice comportamental importante dentro de la toma de decisiones, pues al final los resultados van a irse estableciendo, ¿vale? Pues por ejemplo, conforme veo que está sucediendo algo, hay una consecuencia y ahí me permite ir tomando decisiones. Vaya a ir prediciendo los distintos aspectos. Si yo estoy viendo pues que hay un conjunto de personas o un área que reiterativamente están cumpliendo o desempeñando unas funciones no del todo adecuadas a la necesidad, pues puedo actuar para efectivamente intentar que los resultados de esos aspectos pues no se den, porque tenemos índices de información que se van cruzando y podemos ir estableciendo patrones dentro de las distintas dinámicas, ¿no? O, por ejemplo, yo estoy haciendo caminata segura y voy a ir localizando que en esa caminata segura pues posiblemente estoy localizando algunos aspectos, pues soy capaz de interpretar que ahí puede haber una fuente de peligro descontrolada, actuar para mitigar lo que serían los distintos riesgos del suceso, ¿vale?
Así pues, nosotros podemos interpretar que dentro del Business Intelligence, ya sobre todo HC, vamos a tener tres grandes componentes, que sería las personas, es decir, las personas son las que van generando un conjunto de información. Ese gran conjunto de información en base a procesos, pues ese proceso automatizado, pero al final hay un conjunto de personas que están interactuando. Hay un conjunto de tecnologías que me va suponiendo un repositorio, distintas bases de datos donde voy a ir recopilando toda esa información más la metadata de esa información, y al final voy a permitir con un componente del negocio pues la toma de decisión, ¿vale? Las personas son los que van generando conjunto de información, la tecnología los va posicionando y los va estableciendo en un orden lógico, y negocio pues va analizando, diseñando y tomando las decisiones, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que consideramos el BI, pues podemos establecer información o rangos de información pues distintos en función de dónde nos encontremos. Cuando hablamos de Business Intelligence siempre estamos estableciendo o pensando en la alta dirección. Pues no tiene por qué. Sí es verdad que la alta dirección requiere información agregada y desestructurada para tomar una serie de decisiones que son estratégicas en lo que serían los mercados y los productos, ¿no? Son a través de los grandes bloques, pues los gerentes o vicepresidentes o la dirección general son los que van a requerir una tipología de información pues que va a permitir tomar unas decisiones muy a largo plazo. Luego vamos a estar los distintos medios intermedios donde estableceríamos información operativa y semiestructurada con indicadores de seguimiento de la gestión, más de desempeño, más de resultados, etcétera. Y luego estarán lo que serían los empleados y equipos, ¿no? Que es información estructurada con decisiones dentro de protocolos y reglas. Son, pues, normalmente acciones e indicadores muy al corto plazo, ¿no? Pues consumo de litros de diésel en lanchas que estamos operando en el sector de no sé qué, de la unidad de negocio, no sé cuánto. Pues son cosas muy, muy concretas, ¿no? Y ahí, pues si estoy viendo un patrón que es que resulta que hay un cogenerador que está generando mucho consumo, pues puedo hacer los mantenimientos, etcétera. Son cosas muy al corto, ¿no? Muy, muy, muy de detalle, que cosas que podemos ir haciendo dentro del día a día, ¿no? O, por ejemplo, personas que reiterativamente eh, se le encuentra que no está haciendo uso de los equipos de protección o no lo hace de manera correcta. Cuando se le pregunta por ellos, no sabe responder correctamente. Pues son pautas y ahí pues, se va tomando decisiones muy a corto plazo, ¿vale? Y llegado a este punto que estamos hablando pues, de distintas informaciones, distintos componentes, aquí nos tendríamos que preguntar una serie de cosas, ¿no? Aquí cuando hablamos de Business Intelligence hablamos de tecnología o únicamente de tecnología, porque parece que cuando alguien le habla de BI, pues parece que está pensando en una plataforma pues para BI. Pero desde el punto de vista analítico, el BI no es que tenga que estar obligatoriamente en una plataforma tecnológica magnífica o estupenda, sino que estamos ligados al propio análisis, a la propia conceptualización. Las plataformas, por líneas generales, o los profesionales de la informática, por líneas generales, no, no generan información o conocimiento per se, excepto para sus temas. Pero para HCE vamos a requerir pues, personal del área que pueda hacer una interpretación que luego las personas del área de TI pues pueda llevar a cabo en distintas plataformas, distintas herramientas, ¿vale? Porque la plataforma en sí no deja de ser una herramienta más, pero donde canaliza y fundamentaliza los distintos data warehouse que vamos a tener pues, para la toma de decisiones, informes, etcétera, ¿no? Pero estamos ante conceptos que vamos a tener que depurar lo que serían las distintas personas que tienen el conocimiento adquirido de un área, en este caso, por la seguridad salud ocupacional y del medio ambiente, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de personas que tienen que trabajar, vamos a darle la responsabilidad a alguien de TI o de análisis de negocio, porque en muchas organizaciones ya se crean propias áreas para ello. Pues estas personas son capaces de orientar de manera como un rol de facilitador, pues para orientar de qué manera se puede sacar información en base a la experiencia, los datos, asegurar la integración
pero al final el propio conocimiento que se va a generar es el propio de las personas que se van a requerir dentro de las distintas disposiciones, ¿no? En este sentido, cuando se trabaja con equipos, pues tendríamos que hablar con un conjunto de personas. Cuando empezamos un proyecto, pues en este caso de HC, un proyecto pues para interpretar informes o crear, llevar esa amalgama de datos a conocimiento para la toma de decisiones, pues tenemos que trabajar con personas de distintos ámbitos, ¿vale? Tenemos que trabajar con arquitectos de las distintas soluciones, con desarrolladores de integración de datos. ¿Esto qué quiere decir? Porque nosotros vamos a tener distintas herramientas, cientos de herramientas, desde WhatsApp hasta Teams, hasta Excel, hasta correo electrónico, etcétera. Y toda esa información, los distintos responsables van a tener que ir montando estructuras de datos, pues para ir trayendo información de un sitio a otro, ¿vale? Vamos a requerir lo que serían los analistas de negocio. Estos analistas de negocio son claramente pues, los prevencionistas, los gerentes del área de seguridad, salud, ocupación y medio ambiente, los expertos en medio ambiente, los distintos ingenieros que vamos a tener dentro del área de la operación, un comité de expertos, etcétera. Luego vamos a tener lo que serían los administradores de datos, que son personas que, pues los que tienen la planilla en Excel, los que van metiendo los datos, etcétera. Vamos a tener que trabajar con lo que serían los gestores de proyecto. ¿Por qué? Pues porque va en esta implementación, en este trabajo, pues vamos a tener que trabajar de manera coordinada con un enfoque a proyectos, ¿no? Tenemos que tener personas que sean preparadores de informes, que no necesariamente son los desarrolladores de la integración. Ellos pues te dan los datos, ahora cómo lo pintas y cómo lo estableces, pues depende. Evidentemente, estas personas que preparan los distintos informes son personas que trabajan codo a codo con los administradores de los datos y los analistas de negocio, ¿vale? De manera que el primer grupo van estableciendo lo que serían los scripts de extracción de datos, los segundos van a ir estableciendo, pues, son los que entienden los requerimientos y pintan a nivel de funcional o a nivel de usuario el modelo, y después los últimos van a ser los que van a presentar a estos, pues, los resultados finales de la información en base a una secuencia dada de trabajo, ¿vale? Entonces, en este caso, un esquema de sistema de inteligencia de negocio, pues sería algo así, ¿no? Donde todo lo que hemos visto antes, pues se ve reflejado en este esquemita, ¿no? Donde vamos a tener, pues, los distintos datos operativos de distintas fuentes. Tendríamos que establecerlo, pues, con scripts de alimentación de datos, integración, limpiar data, hacer como un diccionario que encuadre información. Por ejemplo, si yo pongo aquí una fecha y lo escribo con la fecha, el separador es un slash, o el formato de fecha de una forma, o el separador del dato es una coma, el separador del dato puede ser un punto y coma, algo muy técnico, muy de detalle, pues ahí van a entrar los distintos responsables, ¿no? Donde vamos a ir generando los distintos conectores o ETL. Luego vamos a trabajar con los distintos metadatos, pues quién hizo esto, cuándo, cuál es el tiempo que se demoró en ejecutarse, etcétera, ¿no? Más allá del propio dato que vamos metiendo en el resultado final. Y luego a partir de ahí establecemos consultas, cubos o lab de información, programas de integración, donde vamos a ir generando las distintas informaciones, y ya sería la capa final de acceso y presentación, que es lo que llega a visualizar el usuario final. Lo importante de acá, pues, es tener la base de datos, pues lo más consistente posible, ¿vale? Es importante este concepto, pues porque nos va a determinar y es fundamental, pues, para la toma de decisiones. Si nosotros no tenemos este almacén de datos lo más estable, lo más estrictamente protegido en cuanto a la seguridad de la información, pues todo el resto de información, pues puede ser que estemos trabajando sobre premisas falsas, porque alguien se equivocó, porque alguien cometió un error y metió datos que no eran, porque se corrompieron los datos y yo al final estoy viendo una información que no es, etcétera. Esta etapa es una de las etapas más importantes y por eso se suele destacar dentro de lo que serían los modelos de gestión del negocio. ¿Vale? Entonces, en este caso, nosotros al final vamos a tener millones de fuentes internas y fuentes externas que lo vamos a ir dejando en este gran almacén de datos que luego vamos a ir consultando, pues, para establecer la información. En este caso, veremos un poco más
cómo podríamos construir este gran almacén de datos, ¿vale? En el tema, en la forma en la cual vamos a ir estableciendo la información. Habíamos dicho que partíamos del descriptivo al prescriptivo preventivo, donde vamos a ir estableciendo la descripción, un diagnóstico, cuál es la situación, una pequeña predicción, una prescripción y después la prevención, que son las distintas tomas de decisiones para que algo no suceda en base a esa definición, ¿vale? Y al final, cuando estamos definiendo cuáles son la información que yo quiero presentar, tenemos que empezar a pensar en las experiencias del usuario, ¿no? Y entonces, en esta experiencia de usuario, tenemos que pensar en las distintas tipologías de usuario que podemos llegar a tener, ¿no? Y aquí, pues, se puede dividir en distintas terminologías, pues, tres tipos, ¿vale? Entonces, cuando estamos estableciendo, sobre todo en HTML, la información, no podemos considerar que todo es exactamente igual, sino que tenemos que empezar. Oye, ¿qué pasa? Estos son personas que son más del área operativa. Ah, estos son granjeros. No, estos son personas de análisis, son personas que están todo el rato analizando para luego construir más información. Esos son exploradores. Y después, en muchos casos, los directivos pues pueden llegar a ser turistas. ¿Qué significa el tipo granjero? Son personas que los datos los analizan de manera recurrente, siempre ordenada, siempre hacen lo mismo. Entonces es, como se dice en España, sota, caballo y rey. Siempre hace lo mismo, pim, pam, pum, no inventan nada, no van a buscar una secuencia distinta, sino simplemente buscan lo que quieren y necesitan para su trabajo diario o al corto plazo. Los exploradores sí requieren un análisis más de detalle, investigan, quieren filtros, quieren el dato del derecho, del revés, y ahora lo vuelven a poner de un lado, y ahora lo miran de un lado, y ahora lo miran del otro, y ahora quiero, y mírame por no sé cuánto, y cómo podríamos hacer que no sé qué. Ah, pues quiero cruzarlo con esta cosa, y establece patrones de información para su toma de decisiones, pues van lanzando el dado, por así decir, de un sitio a otro. Y después el turista no busca nada en concreto, va navegando de una manera errática. Entonces, en ese cuadro de mando, en esa plataforma, pues va a ir para aquí, va a ir para allá, etcétera. Evidentemente necesitamos tener información pues que sea lo más adecuada. Por ejemplo, en el caso turista, pues no viene bien tener un monstruo de panel donde tenga 18.000 cosas que el turista pues como que se queda así confundido y se pierde. Tiene que ser algo más liviano, más nítido, que lo vaya guiando para descubrir ciertas cosas, ¿no? Pero básicamente sería un poco los conceptos que tenemos que manejar cuando estamos trabajando en este sentido, ¿vale? Entonces, al final, en este esquema, habíamos visto un esquema anteriormente, este esquema es un poquito distinto en tanto en cuanto establece e introduce otros conceptos, como son los conceptos de los distintos almacenes que podemos llegar a tener, en el cual pues tenemos los almacenes de datos operacionales, los dispositivos de metadatos, almacenes de datos corporativos, los almacenes de datos departamentales, donde unos datos se agregan, se desagregan y se vuelven a desagregar en los distintos componentes que requerimos. Y hay muchísimas fuentes de datos externos, y hay una capa de integración y transformación, pues es crítica. Porque si yo el mismo dato no soy capaz de interpretar que es el mismo dato, no soy capaz de hacer un matching entre las distintas informaciones, pues al final voy a tener información sesgada y no voy a ser capaz de buscar patrones de comportamiento dentro de las secuencias de actividades que me va a originar pues sucesos o eventos de riesgo como pueden ser accidentes, ¿no?, de trabajo. Entonces, llegado a este punto, en esa introducción, pues podemos llegar a establecer por qué la importancia de trabajar con planteamientos de inteligencia de negocio dentro de lo que sería seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Bueno, aquí en este caso, el día a día o la responsabilidad como expertos en el sector no quiere decir que seamos aquella traba sobre la bicicleta que forma parte de la organización, pues para ir más rápido, ir descansado, etcétera, ¿no? En muchos casos,
se es consciente en el área, pues que los responsables de seguridad, salud y de medio ambiente, pues suelen ser vistos como la piedra en el zapato, que siempre está poniendo trabas, que siempre está poniendo problemáticas, que no me deja ir rápido, etcétera. Aunque efectivamente se puede considerar que ese área pues suele ser dinamizadores de o podemos llamarlo como grasa, que va a permitir fluir las distintas piezas pues para que no se atranque. Si vamos rápido, la gente está cansada, etcétera, bueno, tenemos resultados a corto plazo, pero al medio y largo plazo pues no se tiene. Si al final tenemos problemas legales porque no se están cumpliendo ciertas disposiciones, pues tendríamos multas y tendríamos costos económicos directos, ¿no? Después hay aspectos intangibles que son más difíciles de establecer, pues como por ejemplo que la gente trabaje segura, trabaje cómoda, eh, alineada con unos valores ambientales, etcétera, ¿no? Eso es importante dentro del conjunto. Y acá nosotros sabemos que consumimos y trabajamos en un gran conjunto de información. Generamos datos, pero así mucha información y por regla general se establece en distintas plataformas, distintos soportes que después no somos capaces de alguna manera pues, explotar la distinta información. Y acá aquí pues metemos también no solo saco a los trabajadores internos, sino también a los distintos contratistas, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos también de las distintas partes interesadas y en este caso, pues los contratistas pues también entrarían dentro de ese conjunto de datos que tendríamos que tener, ¿no? Entonces, cuando estamos estableciendo un proyecto de implementación, pues este sería un poco el esquema para la implementación de un proyecto. Esto no deja de ser un proyecto. No es que yo de la noche a la mañana digo, ya, quiero un BI y mañana lo tengo. No, no viene del cielo. Esto forma parte de un proyecto que tendríamos que ir estableciendo un conjunto de etapas. El equipo que hemos visto antes, cuáles son los objetivos que queremos llegar a tener, por qué es necesario o para qué es necesario establecer este enfoque. Fijaos que cada vez más, yo de hecho cuando planteo o a mí me plantean necesidades como responsable de un área pues tan crítica como la investigación y desarrollo y la innovación o las ideas o lo que sea, pues normalmente nos vamos haciendo planteamientos del para qué y por qué se quiere conseguir o qué es lo que se quiere conseguir. Entonces, en ese caso, es importante tener ese conjunto de elementos. No voy a entrar mucho en detalle en este aspecto, simplemente pues establecer que hay una regla de negocio, de una serie de pautas para la implementación de un proyecto que no se va a conseguir solo en una única vuelta, sino es un trabajo pues de un tornillo sin fin o un tornillo de Arquímedes donde vamos a ir continuamente dando vueltas pues para ir mejorando, ¿no? Eso es un proyecto que etapa a etapa pues vamos a ir consiguiendo un resultado final. Dentro de las claves del éxito de una implementación de este tipo, pues podríamos establecer pues el enfoque y la estrategia de la implementación. Siempre el por qué, para quién, cuándo, cómo, por quién, cuánto, con qué ritmo, las fases, etcétera. Somos capaces de establecer información a un ritmo adecuado, somos capaces de tomar los datos, de qué datos estamos hablando, etcétera, ¿no? El desarrollo de las capacidades técnicas, funcionales, interpersonales, poder hablar con distintas partes, darle un enfoque de conocimiento pues para que las personas puedan ir aprendiendo sobre los distintos sectores, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la propia cultura de la empresa? Eso es importante establecer cómo vamos a ir estableciendo los datos en base a esta toma de datos. Es verdad que hay veces que los datos se toman un poco, de hecho, es habitual pues que la alta gerencia pues tome los datos, o sea, tome las decisiones con 5 datos. Y dice uno, pero ¿cómo pueden tomar los datos, o sea, las decisiones solo con 5 datos? Si no conocen absolutamente todo, si no han ido a los miles de tiendas a visualizar, si no han ido a las cientos de plantas, si no conocen todos los procesos, pues porque hay una inteligencia de negocio que está por detrás alimentando datos, ¿no? Entonces, esa cultura de la propia organización, pues sí, es importante. ¿Cómo les gusta ver los datos? ¿Cómo se puede establecer los distintos parámetros, ¿no? El talento analítico, ¿no? Saber hacer las distintas preguntas, buscar y modelar los datos, interpretar las respuestas, es decir, dentro de ese gran conjunto, de esa nube de información, poder saber destacar cuáles son los aspectos más críticos. Pues, por ejemplo, si yo, por ejemplo, me dedico a retail, y retail puede ser cualquier, imaginemos una gran superficie, pues para mí sería muy interesante
pues conocer los turnos donde se producen los accidentes, pero a lo mejor no me interesa saber eh, la talla de pie que usaba la persona que llevaba puestos los zapatos, ¿no? O las botas de seguridad. Pues esa información que es irrelevante, no la requerimos, entonces hay ciertas cosas que uno pues empieza a saber exactamente qué es lo que va viendo, ¿no? El gobierno del proyecto es muy importante, pues alguien que establezca las distintas pautas y lleve un ritmo de implementación. La calidad y la gestión de los datos, pues muy importante, por eso destacaba anteriormente la importancia del Data Warehouse y los conectores. También factores de rendimiento técnico, carga, disponibilidad, respuestas. Yo tengo un almacén de datos que es estupendo y maravilloso, pero tardamos 5 años en sacar un cálculo, pues yo eso no lo requiero, ¿no? Yo, ¿para qué quiere tanta información si luego no la puedo tener en el momento que yo necesite, ¿no? El proceso de adopción y uso efectivo, es decir, que esa información realmente yo la pueda utilizar y me esté sirviendo para algo, y después, pues, elementos de herramientas ágiles y entregas sucesivas, ¿no? Poco a poco, pues ir viendo y sesiones de trabajo, cosas que son per se visualizables por el propio usuario, ¿vale? Entonces, ahora aquí, dentro de eso que estábamos comentando, decía, oye, pero es importante tener un data warehouse, ok. ¿De qué? Y entonces aquí nosotros, pues sabemos que tenemos cientos de procesos que vamos a tener que establecer los distintos datos. Recordemos que nuestro negocio es la seguridad salud ocupacional y el medio ambiente. Y estos elementos no son alienables al resto de las operaciones de la organización. Entonces, hay mucha información que vamos a tenerle que pedir a otras áreas o tenemos que pedir a otras fuentes externas, ¿no? Pues, por ejemplo, portales de meteorológicos, portales de seguimiento legal, etcétera, ¿no? Entonces, aquí una pincelada de posibles elementos que podemos establecer. Pues, por ejemplo, pues horas trabajadas, toneladas producidas, toneladas vendidas, facturación, horas de capacitación, sesiones de vigilancia de la salud, gasto por EPP, gasto económico o numeral, números de EPPs entregados por tipología, tamaños, tipos de EPPs que tenemos, en cuanto a los peligros que están asociados, los peligros y las amenazas a las que nos afrontamos, sus causas y sus consecuencias, los distintos controles que vamos a establecer dentro de la organización, si son controles mecánicos, son controles conceptuales o conductuales, si son controles meramente documentales, etcétera, ¿no? La eficacia de estos controles, cada cuánto tiempo vamos a revisar el control, cómo vamos a garantizar el diseño del control, el conjunto de no conformidades o no cumplimiento que vamos a encontrar dentro de nuestro modelo. Pues las no conformidades que, oye, pues resulta que cosas tan nimias como, pues resulta que aquí en esta planta, en este área, estamos utilizando un documento del año 1998 y es la versión 2 y resulta que hay una versión 14, pues es una no conformidad de que en un área pues no están teniendo el documento pues de la versión más anterior o la versión vigente y entonces pues hay una conformidad o un no cumplimiento, alguien no está cumpliendo con un precepto definido, ¿no? Las salidas no conformes. Observaciones de conductas inseguras, pues personas que hacen actividades más allá, que a lo mejor no están prohibidas, pero van ligadas a la propia lógica, ¿no? Es común, pues, en zonas de ambiente explosivo, pues ver personas que fuman cigarrillos cerca o revisan su celular o llevan ropa que no están adecuadas, etcétera, ¿no? Esas son cosas que evidentemente están prohibidas, pero hay otro tipo de cosas, pues, que pues no dan pie a comportamientos inseguros, ¿no? Personal externo que es accidentado, personal externo no autorizado, también suele suceder, vas a un lugar y te encuentras una persona y ¿usted quién es? Ah, pues yo soy fulanito de tal. ¿Y de qué empresa? Pues de la empresa no sé cuánto, oye, pues esta empresa ya no trabaja con nosotros, en fin, hay ciertas miles de cosas, pero sí habíamos puesto un límite, pues, hay personas por ahí que ni siquiera sabes quién está, ¿no? Si los equipos con incumplimiento, es decir, un camión que lleva residuos peligrosos y el camión pues no tiene la revisión de frenos adecuada, no tiene
los intermitentes funcionando de manera adecuada, etcétera, ¿no? Pues puede haber millones de equipos que están incumplidos. Y todo eso genera, bueno, estoy dando pinceladas, pero imaginen todo eso, la cantidad de datos que van generando, ¿no? En cuanto a los distintos aspectos ambientales que consideramos por acción, la naturaleza de esos aspectos, la probabilidad de que suceda algún impacto negativo con respecto a un accidente que conlleva algún aspecto de este tipo, toneladas de materia prima, toneladas de CO2 emitido, toneladas de residuos urbanos, de residuos peligrosos, la clasificación de incidentes, número de incidentados internos, se entiende, parte del cuerpo afectadas, etcétera, ¿no? Todo este conjunto de información es una amalgama de datos que vamos a ir trabajando, ¿no? Calidad de aire, controles atmosféricos, energía consumida, requisitos legales que cumplimos, días de licencia médica o días perdidos, que se suele decir, ¿no? Las penalizaciones y multas que tenemos por no haber hecho alguna actividad que teníamos que llevar a cabo como un requisito legal, ¿no? Entonces, todo este conjunto de información me va generando muchos datos y tenemos que ir revisando. Tenemos que pensar, oye, ¿y estas horas trabajadas o días perdidos, de dónde vienen? De aquí. ¿Cada cuánto tiempo? Toda esta información. Entonces, todo ese dato tenemos que ir empezando a lanzar líneas de información que voy a ir estableciendo los distintos datos, ¿vale? Entonces, de todo esto que estamos hablando, de como posibles fuentes de información o la construcción de este mega gigante data warehouse, pues, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿O cómo vamos a ir trabajando? Son pinceladas. Evidentemente, no voy a entrar en el detalle de cómo construir la información, de cómo sacarlo, etcétera, ¿no? Pero vamos a ir eligiendo algunos conceptos grandes, ¿no? Entonces, de todo este gran conjunto de elementos voy a ir a hechos más concretos, que sería este, por ejemplo. Imaginemos una identificación de peligros y análisis de riesgos, ¿no? Pues una matriz IP, que puede ser matriz o no, puede ser simplemente, yo qué sé, cualquier elemento de información, no tiene por qué ser una matriz. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una serie de información que nos van a salir de estos elementos, ¿vale? Básico, podemos aquí crecer hasta el infinito, estar aquí 3 días hablando sobre conjuntos de cosas que podríamos visualizar, porque a todo esto hay que sumarle, como decía, los metadatos. Entonces, pues las actividades que estamos viendo en nuestra identificación de peligros y análisis de riesgos, los procesos de estas actividades, las localizaciones, es decir, dónde estoy haciendo este análisis de riesgos, las distintas líneas de negocios, servicios, productos incluso que podríamos llegar a establecerlo, la propia identificación de los distintos peligros, las propias causas, los propios efectos de esta materialización del peligro cuando se lleva a cabo el riesgo, la probabilidad, la consecuencia, el riesgo bruto inicial, los controles actuales, la eficacia de estos controles, los riesgos residuales, los distintos planes de acción, etcétera, ¿vale? Y los distintos metadatos, es decir, son información que se genera por el simple hecho de estar trabajando con esta información. Pues en cuanto a fechas, tiempos, control de versiones, personas que trabajan con la información, etcétera. Esto de los metadatos, que en muchos casos pues se obvian, es interesante pues para sacar información con respecto al tiempo, conceptos de históricos, de qué personas están trabajando con qué cosas, qué persona es capaz de detectar la mayor cantidad de peligros y análisis de riesgos, etcétera, ¿no? Aquí también, por ejemplo, elementos o buenas prácticas que se suelen llegar a poner, la descripción de los peligros, pues más que cada uno escriba lo que le dé la gana en base a si hoy soñó con Shakespeare y escribe ahí, pues lo que sea. Hay veces que uno lee lo que ha escrito otros compañeros y parece que lo ha escrito pues para que le den el premio Nobel de Literatura. Entonces, conceptos claros que todo el mundo maneje, pues además del peligro, puedes establecer un listado de cosas que me va a permitir aunar la información, ¿vale? Otras veces no, yo quiero pues que esté todo y a partir de análisis de esta propia data, pues vamos sacando palabras comunes, etcétera, y a partir de ahí lo establecemos. Pero por regla general, lo ideal es tener ese conjunto de elementos. Lo mismo para las causas, lo mismo para los efectos, ¿no? Los controles igual, si son controles de un EPP, un mantenimiento preventivo,
un objeto, un elemento, una barrera, cosas que voy a ir estableciendo, pues que cada uno no lo escriba como Dios le dio a entender, sino que sean patrones establecidos de listados de inventario que ya tengo listos para la gestión. Los planes de acción me generan muchísimos datos, porcentaje de acciones realizadas a tiempo, cuáles son las acciones que están vencidas, cuáles son las acciones que están en fecha, quién, cuándo, cómo y para qué y por qué, pues todos esos datos son considerados dentro de este factor, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un ejemplo, imaginemos una matriz de este tipo, pues me voy a ir directamente a IsoTool, pues para no ir presentando siempre la pantalla tal que así. Entonces vamos a ir aquí, pues por ejemplo, a la aplicación de riesgos, ¿vale? Entonces, nuestra aplicación de riesgos, pues nótese que estamos visualizando una matriz, o sea, simplemente identificamos los distintos peligros, hay más cosas, ¿no? La actividad, el proceso, etcétera, tipo de actividad, el número del registro o el localizador o el ID, por así decir, los efectos positivos, etcétera, ¿no? Pues los controles si existen, si son actuales o no, la información de cada uno. Pasamos de esta información, que son los datos que trabajamos habitualmente, a algo tal casi, ¿vale? Sacamos esa información y lo llevamos a conceptos numéricos que van agrupando los distintos datos, ¿vale? Entonces, nosotros venimos por acá, vamos a la matriz de identificación y vamos a ir trabajando pues las distintas datas, ¿no? Tenemos aquí, pues podemos tener un montón de cosas, ¿no? Esto pues es un trabajo que se va haciendo diariamente, ¿no? Algunos pueden llegar a pensar, bueno, pero si yo con mi Excel tengo aquí estupendo, todo maravilloso, sí, sí, pero los datos, la integridad de la información, ¿dónde está esa información? Es relevante cuando vamos a hacer BI. Si tú tienes unos datos estupendos, lo tienes tú y lo entiendes tú y a lo mejor tu abuela, pues a lo mejor eso no quiere decir, eso no lo voy a poder utilizar para el BI. Por eso herramientas para la gestión de la información ligado a tecnologías de la comunicación, pues es importante pues para tomar decisiones. Entonces el usuario va a ir trabajando, va a ir añadiendo la información, va trabajando, va haciendo el análisis, juicio experto, los distintos resultados, el sistema te va dando colores, cuál es la situación final, etcétera. Toda esta información. Vale. Información que yo luego tengo que tomar, aglutinar y representar en el sistema, ¿vale? Entonces voy a ir aquí al panel de BI, donde vamos a ver un ejemplo, ¿no? Porque hay también que identificar lo que sería el concepto de los usuarios, ¿no? Lo que habíamos visto antes. Si yo soy granjero, pues a lo mejor voy a ver la matriz, mira, aquí está afecta y chao. O voy a ver el dato de la exposición al riesgo de un proceso, y lo reviso, lo anoto, doy parte de ello y chao. Pero en otros casos, nosotros vamos a tener que establecer y visualizar la información para esos, como habíamos visto, los exploradores y los turistas, ¿no? Entonces, dentro de la información, me vengo aquí a una plataforma de BI. Nosotros, pues en este caso, estamos integrados de manera intrínseca con ClickSense, pero podría ser otra, ¿no? No necesariamente tiene que ser pues esta de acá, ¿no? Entonces, hemos ido trabajando con la matriz de riesgos, establecer cuál es su información, etcétera. Esta información la tengo que trabajar y ser capaz de sacar de acá. En muchos casos, dice, no, yo lo exporto, lo paso a un BI manualmente o automáticamente, tomo los datos en un Excel, en un CSV y lo exporto. La ventaja de usar IsoTools es que el sistema me va a permitir trabajar con la información a través de conectores de web service, donde voy a poder ir visualizando la información y pasando la información de una manera ordenada y estructurada o preestructurada, ¿vale? Lo cual me va a garantizar que efectivamente los distintos componentes, las distintas personas, pues van a entender, ya viene el trabajo más depurado y la información viene desde una tecnología, por así decir, pues lo más adecuada posible. Aquí, por ejemplo, estamos visualizando un factor que serían las distintas tiendas, que se le da un número, oye, y estamos viendo
la incidencia o el riesgo inherente y el riesgo residual del conjunto de información o de tiendas que estamos visualizando en el sistema, ¿vale? Ya estamos pasando de información de una gran matriz de datos a información de decir, oye, pues mira, ¿por qué está siendo capaz de llegar la información? Oye, pero ya además quiero visualizar, ¿sabes qué? Yo quiero ver, pero los riesgos aceptables. Entonces visualizo la información y el sistema va reportando y va determinando la información en base a lo que vamos a ir determinando. Pues, por ejemplo, en este caso, una condición aceptable, pues vamos a visualizar los datos, ya aquí ya me viene filtrada cierta información y ya puedo ir tomando decisiones con respecto a la distinta información o al revés. Yo voy a tomar los datos de riesgo inherente de una tienda, en este caso, una localización y el sistema me va a permitir visualizar la información de distintos rangos. Lo importante siempre es tener pues la definición de lo que se quiere. En este caso estamos trabajando o visualizando información pues muy con pocas cosas, ¿no? Información pues lo más amplia posible, cuáles son los distintos eventos de riesgo que pueden llegar a suceder. Pues viene de abastecimientos, de clientes y visitas, de los contratistas, de los mantenimientos, etcétera, ¿no? Poder ir trabajando y visualizando la información dentro del sistema. ¿Cuáles son los cargos que están más expuestos a los distintos peligros? Pues mira, pues yo veo por acá cuál es la exposición a estos elementos. ¿Y cuáles son los peligros más comunes? Pues si yo por aquí establezco y reviso esto por acá, resulta que es el aviso de bomba, por ejemplo, pues depende del lugar, pues es un peligro bien determinante, pues entonces en este caso pues podemos visualizar cuáles serían los datos de los cargos que se ven expuestos a un aviso de bomba, por ejemplo, ¿vale? O por ejemplo, si yo vengo y pues un golpeo por equipo, pues ese usuario o el incendio, cuáles son los distintos cargos, etcétera. Yo ya estoy aquí haciendo comparaciones, lo que decíamos anteriormente. No me estoy limitando a visualizar la información, sino que estoy viendo, empezando a ver patrones que puedo ir tomando decisiones. Esto es pues una forma muy liviana. Sabemos que en la toma de decisiones, cuanto más arriba en la pirámide que habíamos visto, pues no le puedes llenar la pantalla de cosas, sino aquellas cosas pues que quieren visualizar y quieren tomar datos de la manera más recurrente, ¿no? Pues por ejemplo, aquí un panel tal que así, donde yo puedo visualizar todo, puedo ir visualizando, estableciendo datos, etcétera, ¿no? Pues peligro de sismo, cuál es el porcentaje que acumula de cada uno, etcétera. De esos datos que estábamos viendo de que hay un peligro en la tienda X de sismo, pues yo estoy viendo de todas mis tiendas, de toda mi organización, dónde estoy localizando toda esa data, ¿vale? Entonces es importante pues establecer todo este conjunto de datos dentro del sistema, ¿ok? Entonces en cuanto a la gestión de riesgos, hemos partido de una matriz tal que así, donde podemos establecer los distintos datos, el usuario va metiendo la información. Es interesante lo que comentaba, que el sistema va alimentándose y retroalimentándose conforme se va trabajando de una manera colaborativa, que también es importante que cada uno no escriba o defina lo que cada uno quiere, sino que el sistema ya le va aportando y este aporte va creciendo siempre con control y con definiciones de distintos responsables, pues en base al día a día, ¿vale? Pues para que las personas tengan conocimiento, etcétera. De esa manera no tenemos que estar continuamente distribuyendo, pues aquí está el nuevo mapa de procesos, o sea, aquí está el nuevo mapa de procesos, aquí está el nuevo mapa de procesos, que realmente pues las distintas personas pueden ser que se vuelvan locos ya. A lo mejor estoy haciendo un análisis de riesgo y ya me cambió el proceso, ya no se llama abastecimiento GLP, ahora se llama pues abastecimiento y gestión de la ordenación del GLP. Pues ya estoy obsoleto. Entonces con herramientas como ISO-Tools vamos a poder ir metiendo la información y con herramientas de explotación de datos voy a ir pudiendo ver la información. Y la calidad del dato es importante porque el dato está actualizado, ¿vale? Me va a permitir visualizar todos esos datos de una manera recurrente, ¿vale? Esto con respecto a riesgos. Voy a ir avanzando, pues porque es interesante ver los otros elementos. Siempre, pues, se nos viene a la cabeza, ¿no? Prevención, medio ambiente, pues siempre accidentes, incidentes, accidentes, cuasi accidentes, accidente, incidente, ¿no? Pues en este conjunto de casos que vamos detectando, vamos levantando un gran conjunto de información, pues los datos a resaltar
que mezclo aquí con metadata, etcétera, sería pues la fecha, el lugar, la persona, el tipo de persona, el turno, el área, la actividad realizada, quién reporta el accidente incidente, si la persona estaba donde debiera, hacía lo que debiera, el tipo de accidente incidente, la criticidad, las personas afectadas, los testigos, las partes del cuerpo afectadas, en el caso de que hubiese daño físico, con tiempo perdido, sin tiempo perdido, uso de EPP, qué EPP estaba usando, qué EPP pues estaba podría haber mitigado el daño, el peligro manifestado, los elementos objetivos implicados, las causas básicas, las causas subestándares. Y pues, si utilizamos ICANN, pues tendríamos ahí un montón de elementos a analizar, ¿no? Si ese día hacía lluvia, si ese día llovía, si ese día hacía sol, la temperatura ambiente, si la persona el día de antes había dormido, no había dormido. Todo ese conjunto de elementos, pues evidentemente es una gran fuente de información que son los accidentes e incidentes, siempre y cuando pues sacamos un detalle completo, ¿vale? Entonces pasaríamos de información pues, con listados, planilla Excel, aquí en este caso estoy mostrando ISOTools, con información que voy detallando fase a fase o planilla a planilla, hasta llegar pues a algo así, ¿vale? Aquí pues puedo visualizar desde conceptos del lugar, un mapa, información de porcentajes, atención, días de atención de la actividad, los meses, el número de incidencias por mes, el estatus, incidentes por unidad de negocio, etcétera, ¿no? Aquí vuelvo a saltar a eso. Entonces me vengo acá y tenemos incidentes, ¿no? Entonces, en esta aplicación de accidentes e incidentes, además de tener el incidente y lecciones aprendidas, que yo creo que es muy interesante, pues para luego explotar la información, si explotamos la información muchas veces en bruto, pues puede ser que nos despistamos porque a lo mejor no sabemos exactamente cuál era la situación en ese momento y la estamos explotando y la estamos llevando a decisiones, a lo mejor es interesante pues pasarle un concepto de lección aprendida donde de alguna manera hacemos una reflexión a toro pasado y revisamos esa información. De hecho, hay una reflexión que es interesante del propio Isotul. Isotul tiene parece una tontería, pero es interesante, que es una frase del día. Y aquí dice algo, un proverbio turco en este caso, dice, cuando el carro se ha roto, muchos dirán por dónde no debía pasar, ¿no? Pues en este caso sería un poco como lo de la lección aprendida, ¿no? Oye, pues una vez que se me ha roto el carro, pues oye, pues mira, debería haber pasado por aquí, por allá, lo que sería un poco el capitán a posteriori, pero aquí pues establecerlo, gestionarlo y darle una oportunidad, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a tener lo que serían los accidentes e incidentes. Voy a acceder a uno de incidentes, podemos tener varios, uno, mezclar la información, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a visualizar los resultados de esta data, ¿no? Nosotros tenemos aquí un accidente, un incidente, de un lugar, cuál es el grado, aquí el reporte, la persona que fue afectada, cierta información, todo esto, pues evidentemente organizado a cada uno. Si han ido visitando los webinars de anteriores o los webinars de día martes, pues posiblemente hayan entrado más en detalle. Y aquí efectivamente podemos ir visualizando toda la información, lección aprendida, ¿vale? Y aquí vamos a poder visualizar lo que serían los datos establecidos, un poco lo que veíamos anteriormente, pero aquí pues me gusta destacar pues conceptos tan elementales o tan críticos que de hecho más adelante lo tenía en una presentación, pero lo presento ya en el minuto como ejemplo práctico, que son los incidentes que suceden en un referente espacial, ¿vale? Que en este caso es un ejemplo de Perú, donde nosotros podemos establecer y visualizar pues la data o lo que va sucediendo en los distintos lugares. Pues, por ejemplo, estoy viendo pues el caso de Lima, cuántos incidentes ha habido, en Nazca, Abancay, en las distintas regiones, ¿vale? De manera que el sistema no solo contabiliza, sino que establece y le da un rango espacial. Pues yo veo que la gran cantidad de accidentes e incidentes pues están supeditados al ámbito de Lima, ¿no? En este caso, ¿vale? Es simplemente pues una forma
pues yo creo que es súper interesante de poder analizar la distinta información. Y luego pues podemos ir visualizando datos, pues fichas cerradas, acciones cerradas, número de consultas, atención promedio de días, número de incidentes totales, el monto valorizado, también muy interesante poder conocer cuáles son los costes asociados de estos accidentes e incidentes, ¿no? De manera que el usuario está generando datos a partir de los incidentes. Si le damos un valor económico, pues vamos a poder visualizar y trabajar cuánto nos está costando no hacer una correcta acción preventiva, ¿vale? O si esos hallazgos se materializaran, fíjense qué interesante, que es si yo veo observaciones de conducta insegura que pueden materializar un riesgo o un peligro que puede desembocar en una consecuencia y esa consecuencia yo lo puedo estimar en número de días perdidos o la gravedad, una multa o lo que sea, pues encima yo estoy ya preveyendo, que es lo que decía anteriormente, estoy dando un escenario previsto de cuánto me podría llegar a costar si yo no hubiera hecho una actividad preventiva, ¿vale? Es bastante interesante y luego pues igual, pues accidentes, ¿no? Ya cosas más concretas y aquí pues lanzar rangos, pues por ejemplo el rango etario, de información con respecto a la edad. Oye, pues es interesante ver, porque está habiendo accidente e incidente, pero quiero ver en qué lugar, con qué edad, cuáles son los rangos de edad que podría estar sucediendo, etcétera, ¿no? Entonces, con esos elementos de esa información, pues yo puedo estar visualizando los distintos datos, ¿vale? Por ejemplo, aquí el número de accidentados de clasificación de trabajo, pues la edad media son los 33 años, ¿vale? Por ejemplo. Entonces puedo visualizar también las horas en las que van sucediendo, si son clientes o son personal interno, etcétera, ¿no? O incluso aquí la edad del accidentado. Aquí alguien ha puesto que tiene 201 años, supongo que será Matusalén el que se accidentó, y entonces de ahí tendríamos los distintos datos, ¿vale? Pues por ejemplo, por rango de edad vemos que los lunes pues se accidentan más las personas de cierta edad, ¿no? Pues aquí podemos empezar a ver comportamientos de la información, ¿no? O, por ejemplo, la parte afectada. Ciertos accidentes a cierta hora del día por ciertas actividades afectan más a las extremidades inferiores. Otro tipo, pues, a la cabeza. Otro tipo a el tronco, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a ir viendo aquí información tan interesante como esto. Si nosotros luego a esto establecemos, pues, por ejemplo, la media de edad, podríamos llegar a identificar que los que se accidentan en las extremidades inferiores, pues son personas de mayor número, pues son personas pues relativamente jóvenes, ¿no? Y ciertos aspectos del tronco, por lo mejor un poco de personas ya de más edad. De aquí vamos a empezar a sacar datos pues para la toma de decisión. Oye, pues a lo mejor, dependiendo de la edad, yo tengo que poner más cuidado en ciertas actividades que va a hacer esta persona y no hacer esta actividad, puede hacer otra, o los EPP o las propias formas de actividad, pues cómo llevarlo a cabo, ¿vale? O podemos hacer análisis con respecto al tiempo, pues cómo va evolucionando la información, ¿no? Fijaos que el tema de incidente-accidente da para muchísimo. Uno se puede empezar a plantear situaciones, conceptos, con qué lo voy a cruzar, por ejemplo, accidentes por toneladas producidas, tipos de servicio, accidentes por condiciones meteorológicas, etcétera, ¿no? Pues son elementos muy críticos. Por ejemplo, horas de capacitación frente a accidentes, etcétera, ¿no? Toda esa información es muy crítica. Claro, si yo tengo una herramienta como YouTube, en realidad es sencillo. O sea, yo voy levantando, voy trabajando por aquí, el sistema me va dando las distintas fases, el usuario va trabajando y luego ya tengo una plataforma donde me va cocinando, me va estableciendo toda la información. Evidentemente, dicho así, dice, hombre, pero ¿qué hemos hecho sin YouTube durante todos estos años? Pues evidentemente es así, pero hay un trabajo por detrás, no es que sea magia. En algún momento decía en la magia de la tecnología, no es así. Llega un trabajo de saber qué información establecer, qué información no establecer, establecer cuáles son las pautas y los parámetros, los datos de la metadata, etcétera, ¿no? Es importante tener en cuenta toda la historia, todo el bagaje que hemos comentado durante la sesión del día, la del día de hoy, ¿vale? Esto con respecto a incidentes. Otro aspecto que también considero súper interesante dentro de lo que sería
la gestión de HSE? Pues, por ejemplo, los consabidos o los conocidos como programas de actividades, programas de control operacional, planificación de actividades, lo que se quiera, ¿vale? Y entonces aquí pues podemos establecer el tipo de actividad, quién, qué, dónde, cuándo, fecha, resultados, ¿no? Pues si está vencido, el estado de las actividades, porcentaje de cumplimiento, todo esto van a ir alimentando un conjunto de elementos, ¿vale? De manera que cuando entramos al dato, pues yo veo aquí, pues el programa de atrapamiento, contacto de energía eléctrica, observaciones planeadas, aislamiento y bloqueo de energía, ¿vale? Este es mi programa, que está al 90%, o debería estar al 90,52%, y resulta que está al 58%, con un desfase del 32%. Ya el sistema ya te va dando datos, ¿no? Cuáles son las actividades, etcétera. Pero ya luego eso lo transformo y hago elementos de comparación, visualizando qué va por aquí, qué va por allá, cuáles son las plantas, en este caso es de planta, una planta industrial, ¿no? Cuál es el porcentaje de acciones realizadas, cuál es el que no, visualizándolo por porcentaje, visualizándolo de manera gráfica, ¿no? Entonces, si vamos a nuestra aplicación, este es el iconito este de acá, vamos a visualizar, vamos a quedar un ratito, pues vamos a visualizar los distintos datos, ¿no? Los datos por estado por planta, por programa, con abiertas, con cerradas, con vencidas, etcétera. Toda esa información es interesante de visualizar la data, ¿no? Pues establecer cuáles las personas que están siendo más retrasadas, las personas que están avanzando más rápidamente, cuáles son los resultados que nos estamos encontrando, etcétera, ¿no? Pues es importante ir visualizando y trabajando esta información de manera recurrente, ¿vale? En el programa. Los programas son muy amplios, se van llevando a cabo. Aquí la metadata es, por ejemplo, podríamos sacar el número de acciones actualizadas a tiempo. Tú me dices, bueno, pero esto, sí, ¿por qué? Porque hay veces que los distintos profesionales van haciendo las cosas y luego lo actualizan pasado un tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor primar que efectivamente las personas cuando introducen el dato, ese dato es lo más reciente posible, ¿no? De manera que vamos viendo también el momento en el que se van haciendo las distintas actualizaciones, ¿no? Porque puede ser que conforme va pasando el tiempo, pues las personas se van olvidando, la calidad del detalle es menor, etcétera, ¿no? Entonces, pues primar, oye, pues cuando lo hagas, lo registras, pues para que la calidad del dato sea lo más idónea y yo poder consultarlo en el momento en el que lo requiero. De hecho, hay organizaciones que no es que lo penalicen, sino que directamente lo bloquean. O sea, si a fin de mes tú no puedes actualizar la información del mes anterior y si la actualizas a mí me da igual porque los datos van a seguir siendo estáticos porque yo el análisis ya lo hice. Entonces, con esas pautas, una regla de negocio de ese tipo, pues me aseguro pues cosas como ha pasado, por ejemplo, con el análisis COVID, donde, por ejemplo, en España, no sabemos, alguna comunidad autónoma decía, oye, pues mira, hoy hay 200 infectados. Hoy, ponte tú, 10 de octubre del 2020. Pero el día 11, el mismo día 10, se actualiza con 10 más. Pero es que 20 días después resulta que no eran 200 lo que hubo en ese día 10 de octubre, sino que había 1000, 1200. Uno, claro, cuando está tomando decisiones, dice, pero bueno, como, o sea, a un mes vista, en algo tan crítico, ¿cómo me sigues actualizando los datos de un mes atrás? O sea, si había 200, ¿cómo me dices ahora que hay 1200? Entonces, ese tipo de cuestiones pues también el momento en el que se actualiza la información para la toma de decisiones, pues es importante, ¿vale? Simplemente como reflexión del caso que estamos visualizando. Otro aspecto que yo considero que es muy crítico y es muy para lo que nos lleva la seguridad salud ocupacional, que es una ciencia eminentemente preventiva y es el cumplimiento legal, ¿vale? El cumplir con los preceptos legales no son caprichos, sino que son reglas que nos hemos establecido como sociedad pues para hacer una actividad concreta, ¿no? Cumplimiento legal, normativo, lo que sea. Entonces, en este caso, podemos establecer el ámbito legal, el requisito, el tipo de norma, los costes, multas asociadas, el porcentaje de cumplimiento, cumple sí o no, grado de cumplimiento, medios de cumplimiento, las acciones, permiso de actividad, cómo está mi RCA,
pues la pertinencia, los hallazgos, la situación de hallazgos, las auditorías, etcétera, ¿no? Todo este conjunto de elementos pues también es muy importante. En este caso vamos a tener también una amalgama de evaluación de cumplimiento legal, donde tengo requisitos, sistema que aplica, la normativa, la fecha de publicación de la norma, la fecha en la cual se hace la estimación, la gestión, aquí en este caso estamos metiendo metadata aquí, el ente emisor, el resumen de la norma, el propio requisito, si aplica sí o no, si está vigente o no, si lo cumplo y en qué grado de cumplimiento, si hay un plan de acción, cuál es el estado de plan de acción, etcétera, ¿no? Para llevarlo a algo así, ¿no? Pues saber toda la información, las distintas datas, etcétera, ¿no? Pues poder ir estableciendo los distintos elementos, ¿vale? En cuanto al requisito, legal, sabemos que es un factor crítico no solo para HSE, ¿no? Es para cualquier organización, es crítico establecer y cada vez más en cuanto van cuando van creciendo el conjunto de aspectos o motivados por la presión ciudadana de transparencia, ¿no? Hace 20 años en España era impensable suponer que iban a procesar o intentos de procesamiento del rey. Hoy día, pues es normal y se está viendo pues que cada vez más la presión ciudadana hace que ciertas cosas se establezcan, ¿no? Pues en este caso igual, cada vez más se está estableciendo el concepto de dar cumplimiento normativo. Y de hecho hay conceptos o ideas transnacionales de las grandes compañías que no vale ya con conseguir el éxito económico, sino también la justificación de ese éxito, ¿vale? Y esa justificación es cumplimiento legal en cuanto a derecho laboral, ambiental, etcétera, ¿no? Pues ese conjunto de elementos, pues también día a día, pues se está estableciendo y el cumplimiento de los requisitos legales, pues cada vez más amplio. Aquí nos encontramos con un problema. Las normas van cambiando, qué me aplica, qué no me aplica, interpretación normativa, cuando resulta que a alguien se le cae el pie, no sé qué es considerado, pues todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues a partir de ahí se va generando un volumen de datos alto y a partir de ahí se va gestionando esto. Igual en ISOTOOL pues voy a tener mi aplicación de identificación de requisito legal y luego voy a tener la aplicación donde voy a ir estableciendo el cumplimiento, no cumplimiento. Hay veces que tenemos una auditoría por una tercera parte para ver si el cumplimiento se está llevando a cabo. Hay organizaciones que se encargan de hacer el levantamiento de requisito legal para ver si efectivamente se está llevando a cabo o no, etc., ¿no? Pues todo ese conjunto de elementos pues lo vamos a tener también en ISOTOOLS. Luego también tendríamos otro concepto que yo creo que es bastante interesante, ligado ya, porque siempre se suele hacer más hincapié en la parte de seguridad, pero también, que impacta evidentemente la salud, pero también establecer elementos de vigilancia médica o vigilancia de la salud, en el cual vamos a tener los tipos de análisis médicos, las áreas, las acciones por estado, el porcentaje de los planes, las observaciones y recomendaciones médicas, etcétera, ¿no? Pues el chequeo, en los chequeos, qué personas están haciendo ese chequeo, qué personas están habilitadas para hacer una actividad en base a ciertos análisis médicos que se les ha realizado o características que puede llevarse a cabo, ¿no? Entonces, en este caso, igual vamos a tener la aplicación de vigilancia de la salud, vamos a tener aquí todo el inventario de todas las actividades que se van llevando a cabo de todas las distintas personas de mi organización y acá pues voy a tener lo que sería la parte de vigilancia, ¿vale? Entrar en ISOTOOLS y yo tengo aquí, pues, por ejemplo, gestión de ausentismo, si se quiere llevar desde acá, o el tema de vigilancia de la salud, ¿no? Donde voy a tener, pues, los exámenes ocupacionales periódicos, etcétera. Y después, pues, voy a tener, como decía, la parte de vigilancia de la salud, que es todo ese conjunto de datos de las distintas personas y responsables, pues visualizar cómo se encuentra en mi matriz. Pues, por ejemplo, el motivo del ingreso. También he metido aquí un mapa en este caso, pues quiero visualizar, ya he salido solo de Perú, ya estoy viendo una situación mundial. Cuáles son la información o actividades que voy haciendo, si son de contratistas, no contratistas, si son de personas, qué personas, porcentaje de cumplimiento de las actividades con respecto a la fecha, etcétera, ¿no? Pues voy visualizando el conjunto de información de esta guisa, ¿no? Si yo clico aquí en contratista, pues voy viendo que es el área afectada es más Chile, el porcentaje pues es muy bajito y voy viendo la distinta información de cada uno, ¿vale?
Entonces, vigilancia de la salud yo considero que también es un aspecto pues importante a considerar, ¿vale? Ya estoy terminando en este caso. Las inspecciones. Bueno, aquí la verdad es que no he especificado los datos porque cualquier cosa me va a generar, o sea, cualquier inspección, cualquier visualización, tengo ahí millones de cosas. Pues, por ejemplo, la entrada de un camión a planta, pues me va a generar, yo qué sé, 80, 90 puntos que voy a tener que gestionar. Pues toda esa gran cantidad de datos que yo voy a ir teniendo dentro de lo que serían mis distintas inspecciones o mis checklists, pues lo voy a tener que ir visualizando y luego ir explotando la distinta información. Nosotros tenemos clientes donde hay, no sé, sin ser exagerado, pues no sé, 700.000 registros solo de la parte de inspección de solo 5 checklists. Claro, pero a nivel país, diariamente se gestionan pues miles de camiones, entonces hay mucha información, mucha información, mucha información, y evidentemente pues para la toma de decisiones de todos esos datos, oye, ¿y dónde se están haciendo más inspecciones? ¿Dónde menos? ¿Dónde, en qué punto pues se está dando mayor incumplimiento? Pues por ejemplo de luces, por ejemplo, si las luces están fallando, qué sé yo, pues en Antofagasta, en camiones que hacen rutas de día, pues mira, tampoco es tan crítico. Pero si está afectando, pues por ejemplo en Punta Arenas, bueno, Antofagasta está en el norte de Chile, donde evidentemente las condiciones climáticas normalmente son de buena visibilidad, o me voy al sur, donde habitualmente llueve, los días son más cortos dependiendo de la época del año, pues evidentemente pues voy a necesitar cierta información de una manera o de otra. Entonces ir discriminando esa información pues también es crítica para la toma de decisiones, en este caso con respecto a la inspección. La inspección es vital, y de hecho en nuestra experiencia, de hecho cuando nosotros empezamos a trabajar con un nuevo cliente, empezamos a visualizar qué información quiere sacar. Si tiene inspecciones y no quiere sacarlo en el BI, sospechoso. ¿Por qué? Pues porque es mucha la información que podemos sacar de ahí, y las inspecciones son de un ámbito eminentemente preventivo. Que los accidentes están muy bien, hacer la gestión, pero son cosas que ya pasaron. Que me va a dar una gran cantidad de información, como el tema de las lecciones aprendidas, pero que efectivamente me va a permitir visualizar los distintos elementos dentro de la gestión, ¿no? De esta manera, hacer hincapié en el análisis, en los aspectos ligados a aspectos preventivos, pues está bien. Por ejemplo, la lección aprendida al final es un análisis que nosotros vamos a llevar a cabo pues, para que las futuras personas pues, lleven a cabo esas actividades. Por ejemplo, si algo sucede en una planta en un país concreto y nosotros luego lo establecemos, cada uno se establece, y luego, después de la difusión de la lección aprendida, cada una de las personas puede decir, oye, mira, pues esto me impactaría. Y a partir de ahí yo establezco un plan para establecer esta lección aprendida sobre algo que a mí nunca me ha pasado, pero que efectivamente pasó y se estableció que yo tengo la misma maquinaria y efectivamente pasó eso en ese sitio, pues yo a lo mejor tengo las mismas condiciones, pues de manera preventiva voy a hacer un plan que basándome en lo que hicieron en el caso anterior, pues me voy a mitigar y voy a ahorrar miles de dólares o lo que sea, ¿no? O vidas humanas o lo que sea, ¿no? Básicamente sería un poco esa reflexión respecto al tema de aspectos preventivos frente a aspectos correctivos, ¿vale? Luego conceptos cada vez más comunes, como serían los temas de liderazgo visible, ¿vale? Liderazgo visible no hay una única cosa. Oye, estás haciendo liderazgo visible, como el que lleva una carpeta y ahí anota cosas. Hay muchas herramientas para el liderazgo visible, que al final es establecer a través de la conducta de los distintos líderes puede ser cualquiera, hasta cualquier trabajador, ¿no? A través de la conducta, pues se van haciendo hechos, se va enfocando a tener o mitigar lo que serían el número, el volumen de elementos que se vayan afectando y las consecuencias del mismo, ¿no? Aquí en este caso, pues por ejemplo, liderazgo visible en cuanto a actividades que se van llevando a cabo, cosas que se van levantando, porcentaje de actividades que se van desempeñando, etcétera, ¿no? Hay veces que hay reforzamiento positivo, no siempre se va a dar las cosas negativas, pues puede ser que sea algo positivo, algo negativo, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues establecer acciones. Hay veces que si hay alguien que se detecta pues algún elemento pues se le da un reforzamiento, una capacitación, se le vuelve a establecer, oye, mira, pues esto podría haber pasado aquí, podría haber pasado esta cosa, etcétera. Muchas veces
no se es consciente del todo de ese conjunto de elementos, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años cuando hacía inspecciones en obras de la construcción, donde te encontraba cosas tan curiosas como ver el arnés de seguridad en lo alto del andamio. Tú dices, pero bueno, porque está, no, pues si lo voy a necesitar arriba, lo dejo arriba. Dice, bueno, mientras subes y mientras bajas, tú ves Superman, subes y bajas flotando. Entonces hay cosas que es un poco curioso, no son conscientes tampoco de ese elemento. O sea, hay un reforzamiento, el momento más crítico, aparte del cuando está haciendo la actividad, pues es la subida, la bajada, etcétera. No sé ese tipo de cosas que al conjunto de personas pues le puede llegar a afectar un poquito más. ¿Vale? Otro concepto, pues, temas de BSC, ¿no? Por cortar ya, esta era la última parte, es que, bueno, estábamos hablando, y de hecho mucho de lo que hemos mostrado es información para los mandos intermedios y la parte operativa. Para la parte directiva hay metodologías que sobra conocida como Banner Scorecard, etcétera, donde podremos ir planteando el tablero de información, en este caso de seguridad y salud ocupacional, pues para en un tablero o mapa estratégico donde vamos a ir consiguiendo a través de perspectivas la consecución de objetivos, metas, indicadores, KPIs, y después vamos a tener también pues las iniciativas que van a hacer que se consigan estas actividades, ¿vale? Si yo hago una inversión pues para mitigar el riesgo, no deja de ser una iniciativa, pues como quiero ver cómo va a impactar, dónde va a impactar. El objetivo puede ser ligado a través de un análisis de identificación de peligros y análisis de riesgos, ¿no? Entonces podríamos tener este factor. Y al final podemos tener dentro del gran marco, pues los objetivos de desarrollo sostenible, donde vamos a poder ir visualizando la información de los datos a través de una compilación de información hacia los grandes objetivos que tenemos como organización. ¿Vale? Aquí quería terminar dentro de el análisis de información, desde elementos muy operativos de las cosas que hemos visto, pues incidente, accidente, vigilancia de la salud, podríamos haber metido aquí pues gestión de EPPs o de EPIs en España, podríamos haber metido pues otro conjunto de elementos, ¿no? Pues, ruta segura, análisis de permisos de trabajo, aquellas actividades que se hacen al inicio de una actividad, ¿no? Pues, por ejemplo, si voy a hacer un trabajo en altura, pues tengo que hacer un chequeo previo antes de la actividad, ese tipo de cosas, ¿no? Esas reglas que te van liberando del sistema. Pues todo ese conjunto de cosas, pues evidentemente son muy al mediano plazo, pero establecer objetivos de mayor envergadura, ligándolos a objetivos estratégicos, pues consideramos que va a alimentar la información para aquellos gerentes ligados a la seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente, pues para tomar decisiones un poquito más a largo plazo, ¿vale? Y lo último, pues sería cómo vamos a darle consecución o cómo la organización está contribuyendo a lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esto normalmente son organizaciones multinacionales, transnacionales, donde realmente tiene un impacto significativo. También puede ser muy importante dentro de un área localizable, ¿no? Pues por ejemplo en España pues puede ser, pues qué sé yo, Adif o Renfe o Red Eléctrica o algo así, ¿no? Pues son entidades muy importantes, ¿no? O una organización pues que se dedica, pues por ejemplo, a la explotación de minería. Pues también aquí en Chile, por ejemplo, pues Codelco sería una empresa que debería hacer la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de su alineamiento. Entonces, con toda esa información, estirar de un gran hilo donde al final se trae toda esa información que hemos ido trabajando hasta llegar acá. En muchos casos, ¿qué es común? Pues que en vez de ser un gran hilo que yo voy tirando, al final se vuelve a solicitar la información, se vuelve a solicitar, se crean data warehouse paralelos, se crean informaciones también redundantes, una, dos, tres, 100 veces, y cuando te das cuenta de la información que está repetida, resulta que si hace la misma consulta o el mismo algoritmo, las distintas fuentes son distintos. ¿Por qué? Pues porque el dato es distinto. Entonces, ese gran, por eso hacía tanto hincapié al inicio, de que es muy importante tener el tema de la base de datos bien integrada, bien gestionada, y que esto no es una cosa que se hace de un día para otro, sino que es importante tener un conjunto de elementos, entendiendo como que es un proyecto de implementación a medio y largo plazo que te va a derivar en un proceso de análisis de información, ¿no?
Y básicamente hasta ahí quería, pues, un tema de análisis espacial y hasta ahí quería llegar en la presentación.